Saludos y bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, dependiendo del horario donde nos estén viendo y escuchando en estos momentos. Qué bendición poder venir delante de ustedes una vez más y poderle traer un capítulo más, un episodio más, un testimonio más. Amén. Para así glorificar el nombre del Señor. Gracias a Dios por esta plataforma, gracias a Dios por este podcast. De dónde te rescató Jesús. Estamos aquí en nuestra iglesia Esperanza City Church en la ciudad de Lakeland. Y es una bendición para mí, es un honor grande, es un privilegio, de verdad que sí, poder conversar un poco con nuestro hermano Manny, como le decimos cariñosamente, se llama Emmanuel, pero le decimos Manny de cariño, amén. Yo he tenido el honor, puedo decirlo así, de conversar con él hace un tiempo atrás. De hecho, fuimos juntos a un viaje misionero a Cuba, fue una bendición tremenda, así que conozco parte de su testimonio, pero quiero que él mismo se los cuente. Amén. Así que vamos a estar compartiendo con Manny. Manny, Dios te bendiga, qué bueno estar aquí con nosotros. Igualmente. Qué bien. Manny, quiero hacerte unas preguntas. Amén, pero quiero que tú te sientas libre, ¿ok? Que no te cohibas por nada, que tú pues cuéntanos un poco acerca de ti, lo que puedas contar aquí en cámara, porque sabemos que hay veces que hay cosas que son muy fuertes, ¿verdad? Y no podemos decirla, ¿no? Pero bueno, hasta donde se pueda, lo que tú puedas contarnos, lo que puedas testificar de las cosas y las maravillas que Dios hizo contigo y que sigue haciendo contigo, pues este es tu espacio, este es tu momento, ¿ven? Siéntete libre y compártelas en esta noche. Amén. Quiero empezar preguntándote, Manny, y más que una pregunta, lo que quiero es que nos hables un poco acerca de tu niñez, de tu juventud. ¿Quién era Manny antes de conocer a Cristo? ¿Qué hacía Manny antes de conocer a Cristo? En primer lugar, estoy agradecido porque se me han dado la oportunidad de estar aquí en esta noche con ustedes. Estoy agradecido de que seas tú, compañera de milicia. Yes. Y estoy agradecido porque es una buena oportunidad de contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y en primer lugar, si quiero comenzar con mi niñez, quizá puedo decir que comencé viviendo en un lugar humilde, en Yaucoa, Puerto Rico. Un lugar donde hay muchas montañas y hay un valle. Un lugar maravilloso donde comencé mi vida y donde el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Y mi padre y mi madre pues me llevaron a la iglesia desde pequeño. Fui criado en la iglesia desde pequeño. ¿Qué edad tenías aproximadamente? Algunos 8 años. Okay. 8 años, y el Señor se glorificaba en nuestras vidas. Mi papá y mi mamá servían en la iglesia y el Señor nos mantenía ocupados en la niñez. Cantábamos, compartíamos muchas cosas con hermanos en Cristo. Y llegó un punto dado donde el Señor siguió trabajando en nuestras vidas y demás. Hubo un momento dado donde el enemigo se comenzó a meter en nuestra familia. Y fue ahí donde el enemigo se aprovechó. Y comenzaron a haber situaciones en la familia, con mi papá, con mi mamá. Y lamentablemente poco a poco se fueron separando. Y hubo un momento donde fue crucial, donde mis papás se separaron. ¿Ya eras niño todavía o ya eras joven ya cuando llegó ese momento? Fue una transición desde niño a adolescente, Okay. Donde estaba sucediendo todas estas cosas. Lamentablemente un hogar disfuncional. Sí. Y llegó el punto donde ellos tuvieron que alejarse porque no era fácil la situación que estaba sucediendo. Y llegó el punto donde comenzamos una nueva vida, de mal sentido, porque tuvimos que movernos a otros pueblos, emigrar un poco porque no había estabilidad emocional, no había estabilidad en nuestro hogar. Y fue ahí donde el Señor comenzó a hablarme
Y yo me hacía preguntas y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no sucede esto? Si nosotros te servíamos a ti. Y, pues, muchas preguntas que surgían en mi vida me mantuvo así, en esa incógnita. Entonces, me llevó al punto donde yo salí de high school. Y cuando salí de high school, pues, comencé a trabajar en una barbería. He sido barbero toda mi vida y esa ha sido mi pasión. Estoy agradecido de que el Señor me dio ese talento. Pero a la misma vez, en medio de toda esa frustración, en medio de lo que estaba sucediendo en mi hogar, el Señor se estaba alejando de mí porque yo estaba tomando otro camino. Y estaba en una barbería cerca de la Universidad de Puerto Rico, un lugar donde habían barras, donde habían lugares no muy agradables. Sí, claro. Entonces comencé a visitar esos lugares, a tener amistades en esos lugares. Y ¿sabes? ¿Quién era yo y qué hacía antes de conocer a Cristo? Pues ahí es donde comienza ese capítulo de mi vida, donde en medio de la rebeldía y la frustración que yo tenía y lo que sucedía en mi casa, pues compré mi primer auto en medio de ese negocio y demás. Sí. Y comencé a janguear con cierta gente que no debía, a utilizar alcohol, utilizar drogas, y consumía todas estas cosas para tratar de llenar el vacío que había dentro de mi vida. Entonces, en medio de todo este dilema, hubo un momento dado donde estuvimos en Luquillo, porque yo siempre andaba con un grupo de gente, y entramos a ese negocio. A medianoche surgió un tiroteo, y en ese momento dado tuvimos que tirarnos al piso. Y en ese momento se me frizó la vida, se me frizó ese momento, y yo decía, Señor, ¿qué hago ahora? Nos montamos en el carro, salimos, y el Espíritu Santo estaba trabajando en mi vida desde ese tiempo, porque Dios nunca nos abandona. Claro. Dios siempre trabaja con nosotros, aún en medio de los momentos difíciles. Es ahí entonces donde mi mamá comenzó a tener un sueño, y en ese sueño ella me compartió que iba a haber un accidente en medio de todos estos jangueos, en medio de esta vida que yo estaba tomando. Y ella soñó que yo iba a tener un accidente y que mi hermano menor era el que iba a salir agredido en toda esta situación. Pasaron... ¿Tu mamá recibió eso? Sí, mi mamá recibió eso en una noche. Y en esa noche ella no pudo dormir. Al otro día, por el día, me lo dijo: Emanuel, me soñé esto, me pasó esto, esto y esto. Wow. Y yo pues me burlé. A todo esto yo me burlé porque yo decía, esto no es posible. Llegó la noche, y cuando llegó la noche, mi hermano me dice, ¿tú sabes qué? Vamos a buscar el material. Vamos a ir a buscar material. Y yo le decía, no, yo me quiero acostar, yo tengo que ir a trabajar mañana. Después de esa situación, nos montamos, fuimos, y tuve un momento dado porque a mí me gustaban las carreras. Me gustaban las carreras, y en ese carro pues nos montamos. Tuvimos un episodio de eso. ¿Te gustaba sentir esa adrenalina, Sí, los carros? llenaba también ese vacío con la adrenalina. Claro. Y eso era parte de lo que me estaba sucediendo. ¿Qué pasa? Que más adelante tuve el accidente. A más de 100 millas por hora tuve el accidente. Y quien ha salido afectado fue mi hermano. Mi hermano voló por el cristal de atrás. Impacté la valla de seguridad de la carretera. Y él estaba entre la vida y la muerte. ¿Qué pasa? Que esa misma noche el policía me dijo, si él muere, vas a estar preso. Oh, Dios. A todo esto, cuento largo corto, él estuvo en centro médico por un mes, y la realidad es que lo daban casi por muerto. Y mi mamá hizo una promesa al Señor, y estaban bien angustiados todos. Vinieron gente de otros estados, de Chicago, de otros lugares, porque el doctor le decía a ellos que
Ya no había... Ya no había nada más que hacer aquí. Pero mi mamá hizo una oración de fe. Mi mamá le dijo a Dios, Señor, por favor, si tú lo levantas de ahí, yo te voy a servir. Y hasta el sol de hoy, ella no cumplió con eso. Pero ya eso es otra historia que contar, sí. ¿Verdad? Y la realidad es que en medio de todo ese dilema que estaba atravesando, de que estaba en fiesta, teniendo accidentes y todas esas cosas, yo estaba casado en mi primer matrimonio. Okay. ¿Qué pasa? Que ella se cansó. Ella se cansó de toda esa situación y se montó en un avión y se fue. Se vino acá a la Florida a vivir. Y yo me encontré en una situación bien difícil y el Señor estaba trabajando en medio de todas esas situaciones. Porque yo no estaba reaccionando. O sea, seguiste, perdóname que te corte, Manny, seguiste en esa vida rebelde, ¿no? Aunque te pasó lo que te pasó, o sea, cuando tienes este accidente, te acuerdas de que tu mamá lo había recibido. Y aún así, pues, te diste cuenta de que sucedió lo que tu mamá te había dicho, pero aún así seguiste, o sea, no reaccionaste, no trataste de regresar a Dios, sino que seguiste en esa vida. Sí, era una rebeldía incontrolable. Nosotros necesitábamos ayuda en ese momento, ayuda de consejería, claro, ayuda de la iglesia, pero en ese tiempo no había ese tipo de recursos como los hay hoy día. Y la realidad fue esa, que no tuvimos que atravesar por muchas situaciones y no fue fácil. No fue fácil. Entonces, a todo esto, pues, seguí con ese proceso de no querer arrepentirme, de estar rebelde. Y fue ahí donde llegué al punto que dije, me voy de Puerto Rico, me voy para Estados Unidos. Y cuando vendí todo, me fui para aquí, para la Florida, buscando arreglar mi primer matrimonio, porque el culpable era yo. Claro. Yo era el rebelde, yo era el que estaba haciendo las cosas mal. Claro. A todo esto vine, llegué acá y seguí con los mismos hábitos, con la misma vida. El mismo estilo de vida. El mismo estilo de vida. Y la realidad es que busqué trabajar aquí. No pude ser barbero de primera instancia. Tuve que trabajar en un dealer de Honda. Fue ahí donde más adelante pude sacar mi licencia, hacer la transferencia de Puerto Rico hacia aquí y comenzar a laborar. Entonces, el orgullo siguió ahí. No cambié. Y me compré un auto acá, un auto de carrera. Y un día me fui y estaba bebido, estaba borracho ese día. ¿Qué pasó? Que me fui a exceso de velocidad. Y sentí que una voz me hablaba y me dijo, este es el momento, ahora te puedes suicidar. Hazlo. Ya no tienes nada que perder. Perdiste tu matrimonio, perdiste tu familia, perdiste tu papá, tu mamá. Ahora estás solo. ¿Por qué no te suicidas? Y yo lo consideré en ese momento. Pero era una batalla entre me suicido o no me suicido. Cuando seguí más adelante, impacté una Toyota 4Runner por la parte trasera en Lake Parker, cerca de aquí. Y la guagua dio varias vueltas. Era una señora. No lo supe hasta al otro día. Y caí dentro de un lago. Le impacté la guagua, rompí un árbol y caí dentro del lago. Estuve arrestado esa noche. Y al otro día logré salir de la cárcel porque me pagaron una fianza. Okay. Me encontré un muchacho, un cliente que yo recortaba aquí, estando recortando en una barbería aquí, cercana. Y ese muchacho era el hijo de la persona que yo había impactado. Yo no había hablado con él. Bendito Dios. No había hablado con él anteriormente. No había hablado. Nada fue planificado. El Señor estaba trabajando en medio de esta situación. ¿Qué sucedió? Que él me dijo, Manny, la muchacha que impactaste anoche quiere hablar contigo. Yo le dije, ¿cómo ella va a querer hablar conmigo si yo la agredí anoche? Pensaste, ¿será para demandarme o no sé qué? Exacto. ¿Qué pasa? Que a toda esta me convenció.
fui a la casa. Cuando fui a la casa, miré a mano derecha y vi la guagua que estaba aplastada literalmente. Y yo decía, wow. Tú asustado. Yo estaba, de verdad que sí, estaba con un poco de temor porque yo decía, mira lo que yo he hecho, a donde llegué. Y llegó el punto donde salió un señor corriendo hacia mí. Y yo vi que estaba enojado. Él me quería dar. Ay, santo. Ese señor me quería agredir. Y entonces la señora que estaba dentro de la casa le dice a él, déjalo quieto y ven acá. A todo esto yo me quedé frisado. Yo decía, eres culpable, maní, no puedes hacer nada. Él me dejó quieto, se echó a un lado, entré a la casa. Cuando veo a la señora tenía un brazo en el aire. Ay, santo. Y había perdido parte de la piel de su brazo. Por el accidente y demás. Había perdido su auto, su salud y estaba acostada en un sofá. ¿Qué sucedió? Que la señora me dijo, olvídate del auto. El seguro lo va a cubrir. Dios mío. Olvídate de mí. Dios me va a sanar. Wow. Preocúpate por lo que yo te voy a decir. Y yo decía, ¿qué tú me vas a decir? Y me decía, Dios está tratando contigo hace mucho tiempo. Dios está tratando contigo. Dios está tratando con tu personalidad. Dios tiene un trato contigo y tú estás aludiendo lo que Dios ha hecho, lo que Dios quiere hacer contigo. Me fui de ese lugar reflexionando con muchas situaciones. Al otro día comenzó un proceso de buscar un abogado para arreglar todo ese asunto. En ese asunto el abogado me cobró $10,000. Tuve que pagar un sinnúmero de fines, como le dicen aquí los americanos. Multas, ¿no? Multas y demás. Perdí mi auto que le había puesto sobre grandes cantidades de dinero. Todo por orgullo, por vanidad. Ay. Y ese fue el comienzo del proceso de la sanación. Del cambio. Pero entonces, a todo esto, no fue fácil ese proceso. Tuve un año de probatoria y en medio de ese proceso yo no escarmentaba. Seguía bebiendo, consumiendo y teniendo este tipo de hábitos. Y yo decía, Señor, yo quiero salir de aquí. No sé cómo. Es ahí entonces donde comienza el proceso de sanación. Y el Señor empieza a hablar conmigo. Y entonces... Esa es la pregunta que viene ahora. Precisamente es esa. Claro. ¿Cuál fue ese momento en que tuviste ese encuentro con el Señor Jesús? Ahí fue cuando comenzó todo, ¿verdad? Exacto. Y fue ahí donde, en medio de esta frustración y negación que tenía, como te dije, estaba teniendo ese episodio de que el Señor me está hablando, lo sé, pero no quiero responder, en negación. Y una noche me fui a janguear, como de costumbre, y llegué amanecido, borracho. Cuando llegué al apartamento, el Espíritu Santo me habló más fuerte que antes. Y yo estaba con un olor fuerte, alcohol. Y el Espíritu Santo me habló tan fuerte y tan tangible que yo decía, Señor, ¿por qué ahora? Mira cómo yo estoy. Y el Espíritu Santo me dijo, Maní, ven cómo estás. Ven cómo estás. Te quiero así mismo. Yo te quiero como tú estás. Y ese Señor, pero vístete y ve a la iglesia. En ese momento yo iba a la iglesia de Orlando, la iglesia El Calvario, que ahora se llama CCC. Y me fui 1 hora de camino hacia la iglesia del Calvario en Orlando, obedeciendo al Espíritu Santo. Claro. Con el olor fuerte. Y aún así, pues, yo dije, déjame obedecer por primera vez en mi vida. Muy terco. Muy terco. Y llegué allí. Yo tenía un mezaní. Cuando subí arriba, me quería ir.
porque te sentía vergüenza. Mira cómo yo estoy. Y quizás las personas me pasaban por el lado y el olor era fuerte. Pero el Señor me dijo, ve cómo estás. Ven cómo estás. ¿Qué pasó? Que el pastor predicó y casi al terminar la prédica, yo estaba recogiendo mi teléfono, mis cosas. Me estaba yendo porque ya no soportaba estar más ahí. Y el pastor empieza el llamado. Y él dice, hermano, hay una sola cosa que falta por hacer en medio de este culto. Y es que Dios está trabajando con varias personas. Y Dios quiere que vengan tal y como está. Ay, Señor. Y yo decía, no pues hay casualidades. El Señor es claro. Y volvió a repetir. Lo único que faltaba era decir tu nombre. Literalmente. Sí. El Señor comenzó a hablarme y me dijo, ven cómo estás a través del pastor. Me acerqué, tuve varios episodios, oraron por mí y pasé al área de donde se trabajan las personas que están recién convertidas. ¿Qué sucede? Gloria a Dios. Me dirigieron y comencé a hacer los arreglos para tomar discipulado. Acepté a Cristo. Comencé el discipulado. Comencé a caminar. Aunque yo le decía, Señor, no sé cómo lo voy a hacer. Pero tú sí sabes. Y comencé a caminar en el Señor. Y comencé a conocer personas en el Señor. En ese momento conocí a la que es mi esposa hoy día. Y nos hicimos amigos. Y fue bien bonito cómo el Señor fue trabajando en esa situación. Porque ella sabía. ¿Cómo se llama tu esposa, hermano? Glenda Gómez. Ok. Y en ese momento, pues, ella desconfiaba de mí. Naturalmente, estaba en malos hábitos anteriormente. Y era un proceso de que ganarme esa confianza. Claro. So, el Señor estaba trabajando conmigo. Desde ese entonces ya no te alejaste más del Señor. Fue ese momento donde yo comencé a tomar seriamente las cosas del Señor. Pues dije, mira, ya yo le he tratado todo. He hecho como me parece. He sido terco. He hecho todo a mi manera. Fue ahí donde yo dije, Señor, a tu manera. A tu manera. Qué bueno. Gloria a Dios. Es poderoso lo que nos cuentas, de verdad que sí. Es sumamente impactante y poderoso. Pero quisiera hacerte una pregunta. Si tuvieras que pedir perdón por esas cosas que hiciste en el pasado, tal vez hiriste a alguien, ya sea un amigo, familia, no sé. Si tuvieras que pedir perdón, ¿a quién sería? Si quieres menciona el nombre, si no lo menciones, pero solamente menciona el anécdota o qué fue lo que sucedió. No hay problema. Sinceramente, la forma que Dios trabajó conmigo fue bien intencional. Y yo en oración, yo le pedí al Señor, Señor, yo siento esto en mi corazón, de que debo pedirle perdón a ciertas personas. La realidad es que a su momento Dios no lo permitió. Estuve mucho tiempo en oración y llegó el punto donde el Señor empezó a responder mi petición. Y una a una de las personas, el Señor las puso en el camino. El Señor las puso en el camino y les pedí perdón. Hubo sanación recíproca. Qué bueno. Y Dios fue maravilloso al concederme eso porque Él sabía que yo tenía eso en mi corazón y que quería ser agradecido de lo que Él estaba haciendo conmigo y quería que las personas vieran que había un arrepentimiento genuino. Humano y diferente. Exacto. Y yo creo que cuando uno hace eso es sumamente importante porque cuando uno hace eso, pues se quita como que un peso, ¿verdad? De encima de uno, se quita como esa culpa. Exacto. ¿Verdad? Y hasta que no sucede eso, pues uno pues como que falta algo, necesito hacer algo. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Otra pregunta que quiero hacerte, Manny, es si tuvieras que agradecerle a alguien en tu vida, alguien que ha influenciado, alguien que Dios ha usado o que usó en su momento
para traer un cambio a tu vida, que Dios usó, ¿entiendes? Para bendecir tu vida, para transformar tu vida. ¿Quién sería? Sí, mira, en cuanto a eso que acabas de decir, hubieron varias personas que quizás no voy a mencionar los nombres, pero sí estuve en una iglesia anteriormente, antes de Esperanza City Church, y fueron hermanos en la fe que me dieron la mano, estuvieron ahí en los momentos difíciles, Qué bueno. Estuvieron ahí en el momento del proceso de cambio, y de verdad que ellos fueron de bendición, y yo estoy agradecido por mi hermano. Ahí sí voy a decirle el nombre, mi hermano Javier Gómez. Él estuvo ahí en las buenas y en las malas. Y Gloria a Dios. estoy agradecido de su vida, de lo que él hizo conmigo en ese momento, y de los hermanos que me dieron la mano en ese momento, de verdad que sí. Sí. Qué bueno, fue un momento sumamente especial, ¿verdad? Sí, fue un momento emotivo donde ellos pudieron ver el cambio genuino, porque de verdad ellos vieron a otra persona. Era como si Dios me hubiera transformado. Aún todavía faltaban cosas, porque como dice el apóstol Pablo, los cambios vienen hasta el día de la redención, y es un proceso hasta que el Señor venga a buscar su iglesia. Yo creo que es una de las cosas que me impacta del Señor, una de las cosas bonitas que Dios hace. Y yo creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Y es que Dios siempre pone personas en nuestras vidas, pone personas específicas en nuestras vidas para ayudarnos en el proceso. Amén. ¿Verdad? Para ayudarnos en ese proceso de cambio, de transformación, porque sabe que no podemos solo. Amén. ¿Ves? Entonces, Dios siempre pone esas personas que se van a quedar contigo. Algunas tal vez se quedan contigo para siempre, otras por un periodo de tiempo, ¿verdad? Exacto. Pero lo real es, la verdad es que Dios las pone en tu camino para ayudarte en medio de ese proceso, para transformarte. Y es muy importante, pues, que siempre agradezcamos a Dios por esas personas. Amén. Amén. Qué bueno, Manny. Tengo otra pregunta que quiero hacerte, Manny. ¿Quién eres hoy en día? ¿Quién es Manny hoy en día? ¿Qué es lo que está haciendo Manny hoy en día? Ya sea para servir al Señor, o estás involucrado en la iglesia, en algún ministerio. ¿Qué es lo que estás haciendo? Primeramente, le quiero dar gracias al Señor. Le quiero dar gracias a los pastores de la iglesia Esperanza City Church, que han estado mano a mano en mi proceso. Le doy gracias al ministerio que me permite estar aquí esta noche. Le doy gracias al Señor por la vida de Jonathan Acevedo. Gloria a Dios. Por mi hermano Giovanni. Amén. Que ha estado ahí en el poco tiempo que lo he conocido. Y todas las personas que han estado en esta iglesia han sido de bendición, de una forma pequeña a una forma grande en el Señor. Y en medio de todo eso, el Espíritu Santo. Y la realidad es que en este momento estoy sirviendo a los caballeros. Estoy sirviendo en el área de la enseñanza. Un privilegio estar hablando de la palabra de Dios, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Estás en el instituto también, ¿verdad? Todavía sigues ahí en el instituto. Seguimos en el seminario de Asbury, en Kentucky, estudiando online y algunas veces híbrido. Estamos agradecidos que el Señor nos ha permitido estar en eso. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, y sé que continuará haciendo cosas. Otra de las cosas que el Señor me permite hacer es evangelizar en la barbería donde yo me encuentro. Al principio yo solamente lo veía como un negocio. Yo lo veía como que vamos a hacer dinero. Sí. Y ya el Señor quería cambiar eso en mi vida. Ya el Señor quería hacerme ver, mira, Manny, el viejo Manny de antes ya no existe. Ya ahora va a ser otra persona. Y quiero que haga algo para mí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nunca van a entrar a una iglesia. Y ese es el lugar específico. Y ese es el lugar estratégico para poder hablar del Señor. Exacto, donde el Señor ha querido que le hable a las personas que tienen muchas necesidades. Hoy día se ve mucha ansiedad, se ve mucha depresión. Y muchos de esos hombres, jóvenes y niños, más adolescentes y adultos, podemos tener conversaciones profundas sobre preguntas que a veces no pueden o no se atreven a decir en una iglesia. Sí, Señor. Y clarificamos damos muchas contestas
por la palabra, y el recorte de media hora se convierte en una hora, en muchas de las ocasiones. Pero Dios se glorifica. Pero bien efectivo, qué bueno, gloria a Dios. O sea, amén, que podemos decir que cambiaste el escenario, porque ahorita me dijiste que antes cuando trabajaba en la barbería, pues era otro escenario diferente. Exacto. ¿Verdad? Con bebidas, con música, con fiesta, con diferentes cosas. ¿Verdad? Era la barbería, pero era otro escenario. Exacto. Y ahora pues es totalmente diferente. Exacto. Puedes predicar la palabra, puedes ministrar. Exacto. Gloria a Dios, qué bueno. Y literalmente fue bien intencional cómo Dios fue formando lo que fue la barbería Perfect Cut. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando comenzamos a comprar las cosas de adentro, habían letras particulares. Forgive, pray, be joyful. Y esas palabras las colocamos en las paredes con intención. Intencionalmente, qué bueno. De glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y gracias al Señor ha sido de bendición. Y hemos tocado muchos corazones a través de ese ministerio. Y continuamos, aquí enseñando a los caballeros de la iglesia, porque sé que Dios se glorifica de muchas formas, porque Dios ha creado muchos caballeros con diferentes caracteres, claro, y diferentes formas de ser. Y de verdad que doy gracias al Señor, doy gracias por todo. Estoy muy agradecido. Entonces puedes decir, Manny, ¿te sientes como que Dios está cumpliendo el propósito que tenía contigo? Definitivo, definitivo. Aún llegó un punto dado de mi vida donde yo dije, Señor, ya yo no tengo 25 años. Mira la edad que yo tengo. Y hubo un día donde uno de los caballeros que enseña aquí en Esperanza City Church, que trajo una enseñanza sobre Caleb. Y Caleb, en su alta edad, fue donde Dios comenzó a utilizarlo a él. A Moisés, Dios lo comenzó a utilizar a la alta edad de su vida. Y así otros profetas, así otros hombres de Dios ilustres en la palabra, claro, Dios los utilizó a su alta edad. Los llamó ya adultos, ya al ministerio, ya bien adultos. Exacto. Y yo sé que Dios va a continuar lo que ha comenzado en mi vida y la de mi esposa. Aparte de lo que estás haciendo, de lo que estás sirviendo, involucrado acá en la iglesia, en la enseñanza, aparte de pues evangelizar en tu centro de trabajo, en la barbería, ¿qué otro ministerio, qué otro llamado tú sientes que te apasiona? Que tal vez no lo estás ejerciendo, pero tú dices, yo quisiera hacer esto en un futuro, o no sé. Sí, sinceramente, yo estoy abierto a lo que el Señor quiera hacer. Porque en la palabra dice que Dios utiliza de lo más vil y menospreciado para avergonzar los sabios. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo sé que el Señor me sacó de lo más difícil. No para alardear ni nada de lo que el Señor nos permita aprender de su palabra, sino para ayudar a otros, así como yo fui ayudado en ese momento de dificultad. Sí. Claro que sí. Y realmente creo que sí, el Señor me puede abrir puertas a las misiones. Sí, creo que el Señor me puede abrir puertas. ¿Te apasiona? ¿Te gustan las misiones? Sí, tú me diste la oportunidad. De hecho, fuiste conmigo en una ocasión y fue una bendición tremenda. Y Dios te usó allá, ¿sabes? No lo teníamos planificado, así como tal, no fui con un plan, con una agenda, pero Dios te usó allá para predicar la palabra y fue maravilloso. Allá todavía te están esperando, allá en Cuba. Yo sé que en algún momento voy a volver, sí. y sé que además de las misiones, como Dios se glorificó allá en Cuba, así Dios va a continuar el evangelismo, porque sé que hay muchas personas que necesitan escuchar de Dios de diferentes formas, a través de estas plataformas, a través de la iglesia, de las misiones, yendo al terreno. Y Dios va a continuar haciendo muchas cosas. Yo estoy más que convencido de que Dios se va a glorificar en mi vida, en la de mi esposa y en la de todos los que estamos en la iglesia de Esperanza City Church. Porque la Biblia dice en Joel 2:28 que los jóvenes profetizarán, tendrán sueños, algunos adultos, otros tendrán visiones. Y este es un tiempo del cumplimiento de profecías. Todas las profecías se han cumplido, falta una, y es que Cristo venga. Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Amén. Y yo estoy convencido de que antes de que Cristo venga,
va a surgir un gran avivamiento. Para que surja ese gran avivamiento tenemos que ser intencionales. Claro que sí. Intencionales. Manny, ahorita hablamos acerca de, hace un momento de las misiones. Claro. Recuerdo que en una ocasión hablando contigo te dije que tenías un corazón misionero, tenías un corazón para las misiones. Dios conoce tu corazón. Y cuando fuiste conmigo a Cuba, pudiste ver realmente en lo que Dios te estaba usando, para lo que Dios te había usado. ¿Qué es lo que quiero decirte? Y es que tú fuiste parte, y ya esto lo sabe la iglesia entera prácticamente, o muchos hermanos de la iglesia lo saben, y es que fuiste parte de esa gran bendición de que los hermanos allá en Cuba, pues hoy puedan tener un pozo con agua potable. Fuiste parte de yo creo que una parte es sumamente importante, porque hacer un pozo en esos terrenos tan inhóspitos no es fácil. De hecho, ya la persona que estaba haciendo el pozo pues ya no quería continuar porque era demasiado fuerte. Se encontró con una roca demasiado fuerte que no podía seguir avanzando y esto lo digo a modo de testimonio, no podía seguir avanzando con sus herramientas arcaicas que tenía. Wow. Y ahí fue cuando tú me dijiste qué es lo que hay que hacer, y yo te dije, bueno, esto se puede resolver con esta herramienta, que fue la herramienta que compraste y donaste para poder terminar el pozo. Y hoy por hoy puedo decir, y te lo he dicho otras veces, pero quería decirlo aquí públicamente, y es que gracias a ti, gracias a esa donación, los hermanos allá pues hoy pueden beber agua potable de ese pozo. Estoy contento de que el Señor pudo moverse de diferentes formas para que eso fuera posible, y verlos a ellos en los videos y las imágenes que me enviaste, contentos porque ahora pueden tener algo tan básico que nosotros tenemos aquí. Que muchas veces no lo valorizamos. Estoy contento de verlos a ellos poder tener agua como cualquier persona puede tener. Sí, claro que sí. Man, ya para ir terminando, sí. Gloria a Dios, qué bueno. El tiempo se nos ha ido rápido, sí. Pero bien productivo, qué bueno, gloria a Dios. Amén. ¿Qué podrías decirle a estas personas que están pasando por la situación que tal vez tú pasaste, o tal vez en otras situaciones más difíciles? Pero, ¿qué tú podrías decirle a ellos? Sinceramente, yo podría mirar aquí a esta cámara que está allá, la roja. Perfecto. Sí. Sin importar de dónde venga, ya sea una familia disfuncional o de situaciones difíciles, siempre hay una decisión positiva que podemos tomar. Y es llegar a Cristo. Aceptar a Cristo. Yo traté de todas formas. Apariencia, carros caros, clubes, hacer lo que me parecía, creyendo que todo eso me daba felicidad. Pero no ayuda en nada. Cristo me dio una nueva dirección de la que no me arrepiento. Amén. Vivimos tiempos proféticos, como dije anteriormente, donde debemos aceptar la oportunidad de ser salvos y permitirle a Dios que trabaje en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Depositando la confianza en Él. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere transformar mentes y corazones para utilizarlos para la gloria de su nombre. Permítele. Habla con Dios. Háblale, dile cómo te sientes y qué tú deseas que Él haga en tu vida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Obedécele. No obedecer trae tantas consecuencias, y yo las viví. No me gustaría que ustedes la pasaran. Permítele a Dios obrar en tu vida. Amén. Bendiciones. Amén. Manny, gracias, de verdad que sí, de todo corazón. Gracias por compartir con nosotros parte de tu vida, parte de tu proceso, de las cosas que Dios hizo contigo y de las que continuará haciendo. Amén. Amén. Ha sido una bendición, un privilegio, pues, poder estar aquí contigo y conversar y compartir juntos
Amén, de ese poderoso testimonio. Amén. Familia, gracias una vez más por permitirnos llegar hacia ustedes, hacia sus hogares, no sé dónde nos están viendo, pues siga ahí pendiente de nuestros podcasts, siga pendiente de estos episodios, de estos testimonios que impactan, que cambian vida, que glorifican a Dios. Amén. Así que pues yo soy Giovanni Pompa y una vez más pues les agradezco, Dios les bendiga. Esto es De Dónde Te Rescató Jesús, siempre glorificando a Dios, siempre trayendo un testimonio nuevo para glorificar el nombre de Cristo. Dios les bendiga.